¿Puedo sentarme a su lado? Esa pregunta, pronunciada en voz baja, casi se perdió entre el murmullo del café al atardecer. Ninguno de los clientes levantó la vista. Nadie, excepto el hombre que estaba sentado junto a la ventana. Él apartó lentamente la mirada de una taza de café que ya se había enfriado hacía mucho y observó a la mujer que permanecía frente a él con una leve sonrisa, casi culpable. Ella no sabía que ese mismo hombre llevaba 4 años cambiándole la vida en secreto. No sabía que gracias a él no había perdido su hogar. No sabía quién era la persona que, cada mes, transfería dinero al fondo benéfico que pagaba su tratamiento. No sabía que él releía decenas de veces cada carta de agradecimiento que ella enviaba al donante anónimo y que jamás se permitió responderle. Ella solo vio a un hombre solitario. Y él vio a la mujer por la que una vez sacrificó lo más valioso que tenía. Ahora, entre ellos, solo quedaban una silla vacía y toda una vida de verdades jamás pronunciadas. La lluvia otoñal resbalaba lentamente por los enormes ventanales del café, transformando las luces de la ciudad en difusas franjas doradas. Los clientes conversaban en voz baja. Los camareros caminaban silenciosamente entre las mesas, mientras el pianista, al fondo del local, interpretaba una antigua melodía que casi nadie reconocía ya. Claro, respondió el hombre con un leve asentimiento. La mujer dejó con cuidado su bandeja sobre la mesa y se sentó frente a él. Durante unos segundos permanecieron en silencio. A veces, los encuentros más importantes comienzan precisamente así, sin grandes palabras, sin coincidencias extraordinarias, como si el propio destino se cansara de esperar y simplemente sentara a 2 personas en la misma mesa. Perdone, dijo ella, acomodándose un mechón de cabello mojado. Hoy no queda ningún sitio libre. Espero que no le moleste la compañía. Sonrió. Era una sonrisa sincera, pero cansada. Así sonríen las personas que llevan mucho tiempo acostumbradas a ocultar su dolor. El hombre no pudo evitar detener la mirada en ella. En 4 años, casi no había cambiado. Solo sus ojos parecían más maduros. Antes reflejaban desesperación, ahora transmitían una fuerza silenciosa. Él habría reconocido esos ojos entre millones. Ella, en cambio, no lo reconoció. Y no era extraño. La única vez que realmente estuvieron juntos, él se encontraba al otro lado del cristal del quirófano, mientras ella luchaba entre la vida y la muerte. Ella nunca había visto su rostro. Así debía ser. Él mismo había insistido en permanecer completamente en el anonimato. «Qué extraño», dijo ella de pronto. «¿Qué ocurre? Tengo la sensación de que ya nos hemos visto antes». Él sonrió apenas. «A veces pasa». «No. No es eso». Ella lo observó con atención. «Su mirada me resulta muy familiar». Aquellas palabras lo golpearon con más fuerza que cualquier confesión. Desvió la vista hacia la ventana. La lluvia caía con más intensidad. Cada gota parecía contar los segundos hasta el momento que él había temido durante todos esos años. 4 años antes, su vida era completamente diferente. Alexandre era considerado uno de los mejores cirujanos cardiovasculares del país. Los periódicos hablaban de las operaciones más complejas que realizaba. Sus colegas decían que era un hombre capaz de hacer lo imposible. Los pacientes le daban las gracias. La dirección del hospital le entregaba premios. Pero nadie sabía que, después de la muerte de su esposa, el hospital había dejado de ser simplemente su lugar de trabajo. Se había convertido en la única forma de no sentir el vacío. Prácticamente vivía en los quirófanos. A veces pasaba allí 20 horas seguidas. Fue entonces cuando vio por primera vez aquel apellido. Elena Vorontsova, 31 años. Una rara enfermedad cardíaca. Las posibilidades de encontrar un donante compatible eran casi inexistentes. Había ingresado en el hospital de noche, sin familiares, sin contactos y sin dinero. Solo llevaba una pequeña bolsa con sus documentos y una fotografía de un niño de unos 7 años. En el reverso de la foto solo había unas pocas palabras. «Mamá, por favor, vuelve a casa». Alexandre contempló aquella fotografía durante mucho tiempo.
Por alguna razón, en ese preciso instante algo cambió dentro de él. Pocos días después apareció un donante compatible. Pero la operación, la recuperación y los costosos medicamentos requerían una enorme cantidad de dinero. La compañía de seguros se negó a cubrir la mayor parte de los gastos. El fondo benéfico estaba saturado de solicitudes. El tiempo se agotaba. Entonces Alexandre hizo algo que jamás contó a nadie. Vendió la casa de campo que había construido junto a su esposa. Vendió la colección de relojes que había heredado de su padre. También rechazó un importante contrato en el extranjero. Todo el dinero fue transferido de forma anónima a través del fondo, sin nombre y sin derecho a revelar la identidad del donante. Solo dejó una breve nota para la paciente Elena Vorontsova. Cuando la operación terminó con éxito, por primera vez en muchos años se permitió llorar. No porque hubiera salvado otra vida, sino porque sintió que, en algún lugar, existía un niño que volvería a poder llamar mamá a una persona viva. ¿Viene aquí con frecuencia?, preguntó Elena. A veces. Yo también. Sonrió a la camarera que acababa de dejar el té sobre la mesa. Aquí se respira una tranquilidad increíble. Supongo que por eso la gente siempre vuelve. Ella pasó distraídamente un dedo por el borde de la taza. ¿Sabe? Hace 4 años jamás pensé que volvería a sentarme en un café de esta manera. Alexandre escuchaba en silencio. En aquel entonces los médicos casi no me daban ninguna esperanza. Incluso le escribí una carta a mi hijo por si no despertaba después de la operación. Él sintió que el corazón le daba un vuelco. Ella continuó hablando con calma, sin darse cuenta de que cada una de sus palabras lo hacía regresar a aquel terrible día. Pero ocurrió un verdadero milagro. Apareció un donante. Y después surgió una persona desconocida que pagó todo mi tratamiento. Hasta el día de hoy no sé quién fue. Cada año envío una carta al fondo benéfico. Les pido, al menos, que le hagan llegar mi agradecimiento. Ella soltó una risa suave. Seguramente ya estará cansado de recibir mis cartas. Alexandre bajó la mirada. No lo creo. ¿Cómo lo sabe? Él respiró profundamente. A veces, la gratitud se convierte en el regalo más valioso. Elena lo miró atentamente. Habla como si alguna vez hubiera ayudado a alguien. Él no respondió de inmediato. Toda persona recibe, al menos una vez en la vida, la oportunidad de cambiar el destino de alguien. Lo importante es no pasar de largo. Ella guardó silencio durante un largo rato. Luego sacó de su bolso un viejo sobre desgastado. Los bordes del papel estaban amarillentos por el paso del tiempo. Es una copia de la primera carta que escribí al benefactor desconocido, dijo en voz baja. Es extraño llevarla siempre conmigo, ¿verdad? Pero cada vez que la vida se vuelve difícil, la vuelvo a leer. Me recuerda que en algún lugar existe una persona que creyó en mí cuando ni siquiera yo era capaz de creer en mí misma. Alexandre sintió como una oleada de recuerdos lo invadía. Reconoció aquel sobre de inmediato. Era exactamente el tipo de cartas que el fondo benéfico le enviaba sin dirección de remitente. Recordaba casi cada línea de memoria, aunque nunca se había confesado ni siquiera a sí mismo que las guardaba en una caja de madera, junto a la fotografía de su difunta esposa. Elena abrió cuidadosamente la hoja. Deslizó los dedos sobre las líneas, como si no estuviera hablando con el hombre que tenía delante, sino con aquella persona invisible de su pasado. Entonces comenzó a leer en voz baja. Si algún día, por casualidad, llega a leer estas palabras, quiero que sepa que gracias a usted mi hijo no se quedó huérfano. Nunca conoceré su nombre, pero cada nuevo día de mi vida ya no me pertenece solo a mí. Intentaré vivir de tal manera que su decisión jamás haya sido en vano. Guardó silencio, como si volviera a vivir aquel instante en el que escribió esas palabras con la mano temblorosa, en la habitación del hospital. Alexandre miraba por la ventana, temiendo encontrarse con su mirada. Conocía cada frase de aquella carta. Recordaba perfectamente el día en que la recibió, pocas semanas después del alta de Elena. Aquella tarde permaneció solo en su despacho, leyéndola una y otra vez,
hasta que su secretaria tuvo que recordarle varias veces las operaciones programadas. Supongo que es una tontería conservar cosas como esta, dijo Elena mientras doblaba cuidadosamente la carta. No es ninguna tontería. A veces simplemente pienso que esa persona hace mucho que se olvidó de mí. Hay acciones que es imposible olvidar. Ella sonrió. Lo dice con mucha seguridad. Alexandre se encogió ligeramente de hombros. Porque el bien rara vez se hace esperando recibir agradecimiento. En ese momento sonó el teléfono de Elena. En la pantalla apareció el nombre de Maxime. Su rostro cambió al instante. El cansancio desapareció. En su lugar apareció esa calidez maternal que nadie puede fingir. Hola, cariño. Por el tono de su voz era evidente lo importante que era aquella llamada para ella. Sí, ya estoy terminando. No, no te preocupes. Cena sin mí. ¿Qué? De repente soltó una carcajada. No, no estoy sola. Frente a mí está sentado un hombre muy interesante. Alexandre bajó la mirada sin querer. No, no es una cita. Solo ha sido un encuentro casual. Habló un poco más con su hijo, le deseó una buena noche y guardó el teléfono. Perdón. No tiene por qué disculparse. Maxime se preocupa demasiado por mí. Y eso es bueno. Aunque, a veces, incluso demasiado. Después de todo lo que pasó, tiene miedo de volver a perderme. Se quedó pensativa durante un instante. En aquel entonces solo tenía 7 años. Ahora ya tiene 11. El tiempo pasa increíblemente rápido. Alexandre imaginó al niño de aquella fotografía. Nunca lo había visto en persona. Solo conocía aquella vieja imagen que, por casualidad, se había caído de la historia clínica antes de la operación. Recordaba aquellos enormes ojos infantiles y aquella sonrisa tan entrañable. Fue precisamente esa fotografía la que terminó de convencerlo de hacer todo lo posible. ¿Y usted tiene hijos?, preguntó Elena de repente. La pregunta lo tomó por sorpresa. Él negó lentamente con la cabeza. No. Ella percibió el dolor apenas perceptible que había en su voz. Lo siento. No pasa nada. Durante unos segundos ambos permanecieron en silencio. Luego Elena dijo en voz baja. A veces el destino puede ser muy injusto. Él la miró. Pero, de alguna manera, siempre termina regalándole a la persona una nueva esperanza. Aquellas palabras lo hicieron sonreír por primera vez en toda la noche. Ella hablaba exactamente como él siempre la había imaginado. Sin rabia. Sin resentimiento. Sin preguntarse por qué precisamente ella. Durante todos esos años había aprendido a aceptar la vida tal y como llegaba. Y eso era precisamente lo que más lo admiraba de ella. El camarero llevó la cuenta. Alexandre tomó discretamente la carpeta antes que ella. Permítame. Pero si apenas nos conocemos. A veces una sola conversación es suficiente. Ella sonrió. Entonces, la próxima vez invito yo. Aquellas palabras sonaron completamente naturales. Ella no se dio cuenta de que acababan de tocar la parte más profunda de su corazón. La próxima vez. Durante tantos años se había prohibido incluso soñar con volver a verla. Y ahora era ella quien pronunciaba esas palabras. Salieron juntos del café. La lluvia casi había cesado. La ciudad brillaba con los reflejos de las farolas sobre el asfalto mojado. El aire era fresco y sorprendentemente limpio. Caminaron un rato en silencio. Al llegar a la entrada del parque, Elena se detuvo. Gracias. ¿Por qué? Por la conversación. No sé por qué, pero hoy, por primera vez en mucho tiempo, me siento en paz. Como si hubiera encontrado a alguien a quien conozco desde hace muchos años. Alexandre sintió que todo se encogía dentro de él. Si tan solo ella lo supiera. Ella ya estaba a punto de despedirse cuando, desde el otro lado de la calle, se escuchó la alegre voz de un niño. Mamá. Un niño con uniforme escolar corría hacia ellos tan rápido como podía. Era alto para su edad, tenía el cabello despeinado y la misma sonrisa que Alexandre recordaba de aquella fotografía. Maxime corrió hacia su madre y la abrazó con fuerza. Quise venir a buscarte.
Dijiste que estaba lloviendo muy fuerte. Elena soltó una risa y besó a su hijo en la frente. ¿Cómo puedes asustar así a tu mamá? Pero ahora ya no vuelves sola. Solo entonces el niño se dio cuenta de la presencia de Alexandre. Se enderezó con educación. Hola. Hola. Maxime lo observó atentamente. A veces los niños perciben aquello que los adultos prefieren no ver. Permaneció en silencio durante unos segundos, como si intentara recordar algo. Luego preguntó de repente. ¿Nos hemos visto antes en algún lugar? Elena se echó a reír. ¿Ves? No fui la única a la que le dio esa impresión. Alexandre sonrió apenas, pero por dentro sintió que todo se detenía. Maxime seguía mirándolo directamente a los ojos. No sé por qué, pero siento que ya lo he visto antes. Tal vez en un sueño, o hace mucho tiempo. El niño lo dijo con total seriedad, sin el menor rastro de timidez. Alexandre sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Recordó aquel día en el hospital. Después de la exitosa operación, vio por casualidad al pequeño Maxime en el pasillo. El niño estaba sentado solo en una silla, abrazando con fuerza un osito de peluche. Alexandre no se acercó. Simplemente permaneció detrás de la esquina para asegurarse de que al niño le dieran la buena noticia. Un minuto después, Maxime se levantó de un salto, rompió a llorar de felicidad y corrió hacia la enfermera, que solo le dijo unas pocas palabras. Tu mamá va a vivir. Aquel día Alexandre se marchó discretamente, convencido de que jamás volvería a ver ni al niño ni a su madre. Pero ahora, al contemplar los atentos ojos del ya crecido Maxime, sintió por primera vez una extraña sensación. Como si el pasado, que había ocultado con tanto cuidado, comenzara lentamente a salir de las sombras. Maxime no apartaba la mirada. Parecía buscar la respuesta no en el rostro de Alexandre, sino en algo mucho más profundo, en el tono de su voz, en la expresión de sus ojos, en esa sensación inexplicable que los niños suelen percibir antes de que los adultos encuentren las palabras. Mamá, de verdad siento que lo conozco. Elena acarició suavemente el hombro de su hijo. A veces simplemente nos parece que algunas personas nos resultan muy familiares. Eso pasa. Pero el niño no parecía convencido. No. No es eso. Alexandre sintió la necesidad de cambiar de tema. Supongo que te gusta el fútbol. Maxime sonrió. Muchísimo. ¿Y a qué equipo apoyas? Al que nunca se rinde. La respuesta fue tan inesperada que Alexandre no pudo evitar reír. Es un gran equipo. El mejor de todos. Maxime se encogió de hombros. No siempre ganan los más fuertes. A veces ganan los más tercos. Elena negó con la cabeza, sonriendo. No se imagina cuántas frases como esa escucho en casa. Se las enseñó su abuelo. El niño negó con la cabeza. No, mamá. Tú siempre dices que uno nunca debe rendirse. Aunque tenga miedo. Aunque nadie crea en él. Elena sonrió con un poco de vergüenza. Después del hospital, esas palabras se convirtieron en la regla de nuestra familia. Alexandre escuchaba en silencio. En otro tiempo solo había esperado que la operación le permitiera a aquella mujer vivir algunos años más. Ahora, delante de él, había una madre feliz. Y a su lado, un niño seguro de sí mismo que había crecido creyendo en la vida. Quizá así es como luce un verdadero milagro. Comenzaron a caminar lentamente por la avenida del parque. Maxime contaba divertidas historias sobre la escuela, el nuevo profesor de física, las competiciones deportivas y el perro del vecino, que una vez robó una pizza entera directamente de una mesa en el patio. Elena se rió varias veces con tanta sinceridad que algunos transeúntes se volvieron a mirarlos. Alexandre casi no hablaba. Le bastaba con escuchar. Cada conversación entre ellos confirmaba que, 4 años atrás, había tomado la decisión correcta. No fue la más fácil, pero sí la correcta. Al llegar a una vieja fuente, Maxime se detuvo de repente. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro. ¿A qué se dedica? Alexandre reflexionó un instante. Hacía mucho que se había acostumbrado a responder de forma breve. Soy médico.
Los ojos del niño se iluminaron al instante. ¿De verdad? Sí. Un médico de verdad. Elena sonrió. Maxim. ¿Qué? Es importante. Todos se ríen cuando digo que quiero ser médico. Alexandre lo miró atentamente. ¿Y por qué precisamente médico? El niño pensó unos segundos. Porque un día un médico salvó a mi mamá. Y aunque nunca lo conocí, para mí es un verdadero héroe. Alexandre sintió que se le cortaba la respiración. Maxim continuó hablando con total tranquilidad. Cuando mi mamá todavía estaba en el hospital, mi abuela me contó que los médicos lucharon por salvarla durante toda la noche. Yo era muy pequeño, pero lo recuerdo muy bien. Seguro que ese médico sonrió cuando supo que ella se había salvado. Yo solo quiero hacer algún día lo mismo por otra persona. Alexandre desvió la mirada. El cielo nocturno se reflejaba en las oscuras aguas de la fuente. Sintió que, si permanecía allí un momento más, las emociones vencerían el autocontrol que había mantenido durante tantos años. Elena notó su silencio. Perdón. Supongo que Maxim habla demasiado. No. Todo lo contrario. A veces los niños consiguen decir lo que los adultos temen pronunciar. Llegaron a una pequeña pastelería en la esquina. Por la puerta abierta salía el aroma del pan recién horneado. Maxim se detuvo. Mamá. Ella comprendió inmediatamente esa mirada. Ni se te ocurra empezar. ¿Por qué? Porque en casa ya tenemos un pastel. Pero este huele mucho mejor. Alexandre sonrió. Me parece que esta discusión está perdida de antemano. Elena se echó a reír. Siempre utiliza la misma táctica. El niño puso la expresión más seria que pudo. Eso se llama diplomacia. Unos minutos después, los tres estaban sentados en una pequeña mesa junto a la ventana. Maxim disfrutaba de un pastel de chocolate, mientras seguía contando una historia tras otra. Alexandre apenas tocaba su taza de té. Se limitaba a observarlos. En otro tiempo, aquellas dos personas no habían sido más que nombres escritos en una historia clínica. Ahora eran personas reales, con sus costumbres, sus bromas y sus pequeñas tradiciones familiares. De manera inesperada, aquello resultó ser mucho más valioso que cualquier muestra de gratitud. En una de las paredes de la pastelería había una pizarra donde los clientes podían dejar mensajes. De repente, Maxim se levantó de un salto. Ahora vuelvo. Tomó una tiza y escribió algo rápidamente. Después sonrió con satisfacción. Elena se acercó para leerlo. Con una cuidada letra infantil, en la pizarra se podía leer. Gracias a todas las personas que ayudan a los demás, aunque nadie lleve a saberlo. Los clientes comenzaron a leer aquellas palabras casi sin darse cuenta. Una anciana de la mesa de al lado sonrió en silencio. Un joven dejó de mirar su teléfono. Hasta la dependienta se quedó inmóvil durante unos segundos. Maxim se encogió de hombros, algo avergonzado. Simplemente me dieron ganas de escribirlo. Elena abrazó con fuerza a su hijo. Eres un niño maravilloso. Tú me enseñaste a ser así. Alexandre sintió nuevamente un nudo en el corazón. Comprendió que toda aquella cadena de bondad, iniciada 4 años atrás con una sola decisión, seguía viva. Continuaba transmitiéndose. De él a Elena. De Elena a Maxim. Y quizá, algún día, llegaría también a decenas de personas a las que ese niño salvaría si realmente se convertía en médico. Cuando ya estaban a punto de marcharse, la puerta de la pastelería se abrió. Entró un hombre alto, de unos 60 años, vestido con un elegante abrigo. Apenas cruzó el umbral, se quedó inmóvil. Su mirada se clavó en Alexandre. Su expresión cambió al instante. La sorpresa dio paso a la tensión. Luego apareció la preocupación. Alexandre Sergeyevich. Elena miró primero al desconocido y luego a su nuevo compañero con expresión interrogante. Alexandre se puso de pie lentamente. Reconoció al recién llegado de inmediato. Era Víctor Andreyevich, el antiguo director del fondo benéfico por el que, 4 años antes, habían pasado todas las donaciones anónimas.
Había sido la única persona que conocía la verdadera identidad del benefactor secreto. Durante años, había guardado ese secreto de manera impecable. Pero ahora, al cruzar la mirada con Alexandre, parecía un hombre que acababa de comprender que una simple casualidad podía romper un silencio que había durado demasiado tiempo. Víctor Andreyevich miró a Elena y luego volvió a mirar a Alexandre. En sus ojos apareció la expresión de alguien que intentaba desesperadamente decidir qué era más peligroso: ¿decir la verdad? ¿O seguir guardando un secreto que se volvía más pesado con cada segundo que pasaba? La pastelería quedó sumida en un silencio sorprendente. Hasta el tintineo de la campanilla sobre la puerta pareció apagarse antes de lo habitual. Víctor Andreyevich dio unos lentos pasos hacia adelante. Su mirada iba de Alexandre a Elena una y otra vez. Comprendía lo frágil que era aquel momento. Una sola palabra imprudente podía destruir la promesa que ambos habían hecho años atrás. Alexandre negó muy levemente con la cabeza. Fue un gesto casi imperceptible. Pero Víctor Andreyevich entendió el mensaje de inmediato. Todavía no. Respiró hondo y sonrió. Alexandre Sergeyevich. ¡Qué encuentro tan inesperado! Realmente inesperado. Se estrecharon la mano. Elena se levantó cortésmente. ¿Se conocen? Sí, respondió Alexandre con calma. Hace muchos años colaboramos en un proyecto benéfico. Era verdad. Pero estaba muy lejos de ser toda la verdad. Víctor Andreyevich continuó la conversación. Alexandre Sergeyevich siempre ha sido una persona incapaz de pasar de largo cuando alguien necesita ayuda. Elena miró a Alexandre con un respeto aún mayor. Ahora entiendo por qué uno se siente tan tranquilo cuando está con usted. Aquellas palabras hicieron que Víctor Andreyevich cerrara los ojos durante un instante. Si tan solo ella lo supiera. Enseguida cambió de tema. Disculpen, debo irme ya. Me alegró mucho verlos. Antes de marcharse, volvió a cruzar una última mirada con Alexandre. En aquel breve silencio se dijeron muchas más cosas de las que las palabras habrían podido expresar. Cuando la puerta se cerró, Alexandre soltó el aire discretamente. Parecía que el peligro había pasado. Pero se equivocaba. Ya en la calle, Víctor Andreyevich se detuvo bajo un toldo. Permaneció inmóvil durante varios minutos. Luego sacó el teléfono móvil. Miró la pantalla durante largo rato. Buscó un número. Su dedo ya estaba sobre el botón de llamada. Pero volvió a guardar el teléfono en el bolsillo. No. Todavía no es el momento. Se lo decía a sí mismo. Sin embargo, el destino rara vez pregunta a las personas cuando creen que ha llegado el momento de decir la verdad. Mientras tanto, Elena, Alexandre y Maxim caminaban tranquilamente por una calle iluminada. La lluvia había cesado por completo. El aire húmedo olía a hojas frescas y al café que salía de los restaurantes cercanos. De pronto, Maxim se detuvo frente al escaparate de una librería. «Mamá, mira». En el escaparate había un gran libro sobre el corazón humano. En la portada aparecía un dibujo anatómico. Hace mucho tiempo que quería uno así. Elena miró la etiqueta del precio. Su sonrisa se apagó casi imperceptiblemente. Apartó la mirada enseguida. Alexandre lo entendió todo. El precio era demasiado alto. Maxim también comprendió la reacción de su madre. De inmediato fingió que el libro ya no le interesaba. No importa, luego lo buscaré en la biblioteca. Vámonos. Pero Alexandre ya había abierto la puerta de la librería. Espérenme un minuto. Unos minutos después regresó con el libro cuidadosamente envuelto. Maxim se quedó inmóvil, sorprendido. Es un pequeño regalo para un futuro médico. El niño miró confundido primero el libro y luego a su madre. Pero con una condición. ¿Cuál? Algún día transmitirás estos conocimientos a otras personas. Ayudarás a quienes lo necesiten. Maxim abrazó el libro con fuerza contra su pecho. Lo prometo. Hacía mucho tiempo que Alexandre no escuchaba una promesa pronunciada con tanta seriedad. Elena dijo en voz baja. No era necesario. A veces sí lo es. Ella guardó silencio durante un largo rato y luego, de manera inesperada,
dijo. Usted me recuerda mucho a una persona que nunca conocí. Él sintió como su corazón volvía a latir con más fuerza. ¿Por qué? Porque hace el bien como si no esperara nada a cambio. Ya casi no quedan personas así. Alexandre sonrió. Sí existen. Simplemente, rara vez hablan de sí mismas. Llegaron a la casa de Elena. Era un antiguo edificio de ladrillo de 5 plantas que transmitía una sensación de calidez. En el patio, los niños seguían jugando al balón a pesar de que ya era tarde. En un banco estaban sentados varios vecinos mayores. Por las ventanas abiertas se escuchaba el sonido de los televisores. Era la vida cotidiana. La misma vida por la que, 4 años atrás, se había librado una lucha desesperada. De pronto, Maxime se volvió hacia Alexandre. ¿Puedo pedirle algo? Claro. Venga a visitarnos otra vez, aunque sea de vez en cuando. Mamá casi no tiene amigos. Elena soltó una risa avergonzada. Maxime. Pero es verdad. Lo dijo con absoluta sinceridad, sin incomodidad y sin ninguna intención oculta. Alexandre miró a Elena. Ella se sonrojó ligeramente. Perdónelo. No tiene por qué disculparse. Él se quedó pensativo por un instante. Si su mamá no tiene inconveniente. Maxime lo interrumpió lleno de alegría. Entonces queda hecho. Elena negó con la cabeza. Parece que ya tomaron la decisión sin mí. Los 3 se echaron a reír. Cuando Alexandre regresó a casa, el apartamento lo recibió con el silencio de siempre. Se quitó el abrigo, puso la tetera al fuego, sacó de la repisa superior una vieja caja de madera y la abrió. Dentro había varias cartas, una fotografía de su esposa y una pequeña grulla de papel. Aquella grulla había llegado junto con una de las cartas de Elena. En el reverso, con letra infantil, estaba escrito: Gracias a quien salvó a mi mamá. En aquel entonces, la fundación le había explicado que el niño había insistido mucho en que entregaran la grulla a la persona desconocida. Alexandre tomó con cuidado la pequeña figura. Por primera vez en 4 años comprendió que ya no quería vivir únicamente del pasado. Tal vez el destino le había concedido una oportunidad más. No para corregir el pasado, sino para construir el futuro. Colocó la grulla nuevamente en la caja con mucho cuidado y, justo en ese momento, sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Víctor Andreyevich. ¿Hola? Alexandre Sergeyevich. Su voz sonaba inusualmente preocupada. Tenemos que reunirnos. ¿Qué ocurrió? Durante unos segundos solo se escuchó una respiración agitada al otro lado de la línea. Luego, Víctor Andreyevich dijo en voz baja: Hoy, después de que nos despedimos, llegaron varias personas al archivo de la fundación. Están realizando una revisión completa de los documentos. Alexandre frunció el ceño. ¿Una auditoría de rutina? No. Alguien solicitó deliberadamente un expediente antiguo. Todos, incluido el de Elena Vorontsova. Alexandre se dejó caer lentamente en el sillón. ¿Quién? Aún no lo sé. Pero hay un problema, muy serio. Destruimos casi todos los documentos, tal como exigía la ley. Sin embargo, hay una carpeta. Guardó silencio. ¿Qué carpeta? La que nadie debía ver. Por accidente, allí se conservó una copia de su declaración personal con su firma y una explicación completa de por qué decidió no solo pagar el tratamiento de Elena, sino también financiar de por vida su rehabilitación y la educación de Maxime mediante una cuenta benéfica privada. Alexandre sintió como la sangre abandonaba su rostro. Estaba convencido de que aquellos documentos habían sido destruidos hacía mucho tiempo. Víctor Andreyevich. Lo sé. Yo también lo creía. Pero el archivero confesó que guardó una copia por miedo a posibles reclamaciones legales. Permaneció allí durante 4 años, y hoy alguien la solicitó. ¿Quién exactamente? Al otro lado de la línea volvió a hacerse el silencio. Cuando Víctor Andreyevich habló por fin, su voz era poco más que un susurro. Alcancé a ver el apellido de la persona que firmó la solicitud. Alexandre Sergeyevich, si realmente es quien creo que es,
Esto ya no solo tiene que ver con su secreto. Hace muchos años, esa persona ya intentó averiguar quién había ayudado a Elena a sobrevivir, y entonces lograron detenerla. Pero ahora, al parecer, ha encontrado un motivo para terminar lo que empezó. Alexandre permaneció largo rato sin poder pronunciar una sola palabra. Fuera de la ventana de su apartamento, el amanecer comenzaba lentamente. Los primeros rayos del sol atravesaban las nubes, como recordándole que incluso después de la noche más larga siempre llega la mañana. Comprendía que ya no podía seguir escondiéndose. El secreto que había guardado durante 4 años había dejado de pertenecerle solo a él. Al día siguiente se reunió con Víctor Andreyevich. El anciano director de la fundación parecía agotado. «Hice todo lo que pude», dijo en voz baja. «Pero si esos documentos caen en manos equivocadas, ya no será posible ocultar la verdad». Alexandre simplemente asintió. «Entonces, que la verdad salga de mis propios labios». Unos días después, Elena recibió una invitación inesperada para acudir a la fundación benéfica. Pensó que se trataba del informe anual de siempre y ni siquiera imaginó que aquella reunión cambiaría toda su vida. Entró en el despacho que tan bien conocía junto con Maxim. Allí ya la esperaban Víctor Andreyevich y Alexandre. Al verlo, Elena sonrió. No esperaba encontrarlo aquí. Pero la sonrisa desapareció enseguida. En la sala reinaba un silencio inusual. Uno de esos silencios que solo existen antes de unas palabras capaces de dividir la vida en un antes y un después. Víctor Andreyevich se puso de pie. «Elena, hace muchos años prometimos guardar un secreto». Ella lo miró con sorpresa. «Hoy las circunstancias han cambiado». Alexandre dio un paso al frente lentamente. Su voz era serena, aunque dejaba entrever la emoción que sentía. «Todo este tiempo usted ha dado las gracias a una persona desconocida. Le escribió cartas, pidió que le transmitieran una sola palabra, gracias». Elena escuchaba en silencio. Esas cartas siempre llegaban a su destinatario. Ella se quedó inmóvil. ¿Qué? Alexandre sacó de una carpeta varios sobres cuidadosamente doblados. Eran aquellos mismos sobres amarillentos por el paso del tiempo. Elena reconoció su propia letra al instante. Sus manos comenzaron a temblar. «No puede ser». «Sí puede. Durante todos estos años fui yo quien las leyó». La habitación quedó tan silenciosa que podía oírse el tic-tac del viejo reloj de pared. Elena alternaba la mirada entre las cartas y Alexandre. Intentó decir algo, pero no encontraba las palabras. «¿Era usted?» Él asintió lentamente. «Yo no fui el donante del corazón. Pero fui quien pagó su operación, los medicamentos, la rehabilitación y todo lo necesario para que pudiera volver junto a su hijo». Elena se cubrió el rostro con las manos. Las lágrimas comenzaron a brotar sin que pudiera contenerlas. Maxim miraba alternativamente a su madre y a Alexandre, sin comprender todavía por completo lo que estaba ocurriendo. Alexandre continuó. «Nunca quise que me dieran las gracias. Me bastaba con saber que una familia había recibido una oportunidad para seguir viviendo. Por eso pedí que mi nombre permaneciera en secreto». Elena dio unos pasos inseguros. Se detuvo muy cerca de él y, de repente, lo abrazó con todas sus fuerzas. Lo abrazó como si en aquel único gesto quisiera expresar todo lo que las palabras eran incapaces de decir. Lloraba, no de dolor ni de arrepentimiento, sino al comprender que durante todo ese tiempo había tenido cerca a la persona que llevaba tantos años buscando. «¿Por qué?», susurró. «Porque un día vi la fotografía de un niño pequeño esperando que su mamá regresara a casa y comprendí que no tenía derecho a pasar de largo». Maxim se acercó lentamente. Sus ojos brillaban por las lágrimas. «Entonces, ¿era usted la persona de la que siempre hablaban?» Alexandre sonrió. El niño no dijo nada más. Simplemente abrazó con fuerza a Alexandre, como abrazan los niños a las personas en quienes confían con todo su corazón. Víctor Andreyevich apartó discretamente la mirada. Incluso después de décadas trabajando en la beneficencia, pocas veces había presenciado un momento en el que la gratitud humana fuera tan auténtica.
Pasaron varios meses. En primavera, Alexandre volvió a aquella misma cafetería donde una vez había escuchado una sencilla pregunta. ¿Puedo sentarme a su lado? Pero esta vez no llegó solo. A su lado estaba sentada Elena. Frente a ellos, Maxime hablaba con entusiasmo sobre su ingreso en el Instituto de Medicina. Seguía soñando con convertirse en médico. Solo que ahora tenía un mentor, una persona a la que admiraba incluso antes de conocer su nombre. Un día, Maxime sacó de su mochila aquel mismo libro sobre el corazón. En la primera página, con una elegante caligrafía, estaba escrito: un corazón verdadero no se mide por el número de veces que late, sino por la cantidad de vidas que logra calentar. Debajo aparecía la firma de Alexandre. El muchacho sonrió. Lo conservaré para siempre. Alexandre lo miró y comprendió que, a veces, el destino devuelve a una persona mucho más de lo que un día entregó. Había perdido su hogar. Había perdido su dinero. Había renunciado a una carrera en el extranjero. Pero había ganado algo que no tenía precio. Una familia que nunca había intentado encontrar. Elena tomó suavemente su mano. Sin grandes declaraciones. Sin promesas. A veces el amor no nace en el momento del primer encuentro. Nace de un acto de bondad realizado cuando nadie está mirando. Aquella tarde salieron juntos de la cafetería. El sol brillaba con intensidad. La gente caminaba apresurada, sin imaginar que, justo a su lado, pasaban 3 personas cuyos destinos habían quedado unidos años atrás por una decisión silenciosa. Un hombre decidió ayudar a una desconocida. Una madre decidió vivir de una manera digna de la oportunidad que había recibido. Un niño decidió convertirse en médico para que algún día pudiera ofrecer esperanza a otras personas. Así es como la bondad nunca termina. Pasa de un corazón a otro, de una generación a la siguiente, cambiando destinos en silencio, sin aplausos ni grandes titulares. Y quizá el mayor secreto de la vida sea precisamente ese. Nunca sabemos cuál de nuestros actos de bondad será el comienzo de una historia que sobrevivirá incluso a nosotros mismos. Porque los verdaderos héroes no buscan la fama. Simplemente, un día responden, sí, justo cuando todo el mundo decide seguir de largo. Y es gracias a personas así que algunos hijos siguen pudiendo abrazar a sus madres, que algunos sueños reciben una oportunidad para hacerse realidad y que la esperanza vuelve a aprender a vivir. Mientras exista un corazón dispuesto a amar y ayudar desinteresadamente, siempre habrá lugar para los milagros en este mundo. Milagros silenciosos, casi invisibles, pero capaces de cambiar una vida para siempre.